La famosa Ruta 32, que empieza, la contratación que se hizo es pasando el Surquí, ya cuando se entra al cantón de Pocosí, ya cuando se llega a la parte de la bajura, la parte plana, ahí donde viene la intersección hacia Río Frío, de ahí de esa intersección del Río Frío hasta Moín. Son un poquito más de 100 kilómetros de intervención de esa ruta que la pretensión, cuando se licitó, para la cual se obtuvo un préstamo de casi 500 millones de dólares, era para construirla a 4 carriles hasta Limón, yo creo que sea la entrada a Moín, entrada a Limón, se dijo en aquel momento, pasos a desnivel, cuando la carretera atraviese lugares, centros urbanos importantes, por ejemplo, ahí en el centro de la zona de Guapiles, cuando pasa por esa zona de Guapiles, ahí la idea es que haya un paso a desnivel, luego en el cruce, creo que en el cruce Guásimo, luego más adelante en los diferentes cruces a Matina, y ahí en varios lugares, la idea es hacer los pasos a desnivel para que no quedaran totalmente partidas las comunidades que viven cerca de esa carretera. Lo que mal empieza, mal termina. Resulta que desde el inicio de la construcción de esa carretera vino una discusión sobre cómo financiarla. Me acuerdo, inclusive, yo era diputado en 2014-2018, y ahí es donde se presenta un proyecto de la Asamblea Legislativa con, creo que es un Banco de Desarrollo de China, con el propósito de aprobar el empréstito, que era un empréstito para la construcción de esa carretera, pero un empréstito amarrado para que lo construyera una empresa china. Y es así como entra Check, esta compañía china, en escena, porque venía amarrada al crédito, un crédito blando que se recibió de un Banco de Desarrollo de China. En aquella época, varias empresas constructoras costarricenses levantaron la voz y dijeron, mire, nosotros podemos construir esa carretera. O sea, un consorcio de prácticamente todas las constructoras de carreteras más responsables del país y las más grandes decían, nosotros podemos hacernos cargo de esa carretera, no debería costar más de, no sé, 350 millones, 400 millones de dólares, nosotros lo construimos. En aquella época se dijo, no, mire, está el crédito aprobado y esto tiene que construirlo esta empresa. Esta empresa no tenía una sola maquinaria en el país y entonces empezó a hacer los trabajos contratando alguna maquinaria, alguna empresa para que hiciera un tramo por aquí, y ahí empezaron entonces a picotear esa carretera de 100 kilómetros, a picotearla haciendo pequeñas obras en diferentes lugares de ese tramo. Hay que hacer hay que hacer muchas ampliaciones de puentes y puentes muy importantes, etcétera. Entonces ahí empezaron a picotearlo. Ahora, bueno, y el nivel de atraso de esa carretera impresionante, a tal punto que en la administración anterior, el ministro en aquella época, don Rodolfo Méndez Mata, a cada rato nos salía a decir, pues es una barbaridad, se ha avanzado solo como un 10%, 13%, 14% si acaso, y vamos a ver de qué forma rescindimos el contrato, porque qué barbaridad, aquí y allá, pero nunca pasó a más. La empresa que está construyendo dice, mire, es que no me echen toda la culpa a mí, el problema son ustedes, el diseño que me pasaron ustedes es un diseño que no contemplaba, por ejemplo, los pasos a desnivel. Ustedes ahora quieren meter también una ciclovía y tampoco está contemplado. Y luego hay que hacer una reubicación de servicios públicos. Acordémonos que a lo largo de esa carretera está el poliducto de Recope, entonces hay que mover el poliducto de Recope, hay tendido eléctrico que hay que mover, hay que meterse, por lo menos en los pasos a desnivel, a comprar propiedad privada y si los dueños de esas propiedades no están dispuestos a vender, hay que expropiarlos. Entonces hay que montar los expedientes de expropiación y ahí nos encontramos con toda la inutilidad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para preparar los expedientes, para iniciar los procesos de expropiación, mandarlos a la Procuraduría, abrir los expedientes, mandar los procesos correspondientes al contencioso administrativo, etcétera. Bueno, y ahí nuevamente el Estado absolutamente ineficiente. Cambiamos de administración, entra esta nueva administración, hay un funcionario, yo lo entrevisté hace poco a Mauricio Batalla al frente del CONAVI, una persona muy seria y comprometida con su trabajo. Bueno, nos están anunciando que esa carretera
así como está prevista, con el dinero que está comprometido para construirla, es imposible poder financiar los pasos a desnivel. O sea, la plata no alcanza. Que en estos momentos, dicen ellos, hay que pagarle como 150 millones de dólares a la empresa que está construyendo, es parte de lo que el Estado tiene que pagarle, hay que conciliar cuentas y todo, pero aparentemente lo que le debe son como 150 millones de dólares, que no, tampoco son 3 pesos, estamos hablando de un montón de plata, y se requieren otros 350 millones de dólares para poder ya hacerla como Dios manda, con todos los pasos a desnivel, cambiando diseños, porque inclusive dicen, esa carretera está mal diseñada. Vean ustedes, estamos hablando final del 2022. 2014, hace 8 años, fue que los diputados, creo que fue en esa época, finales del 2014, los diputados de aquel entonces aprobamos el empréstito. Ha transcurrido todo este tiempo, los dineros aprobados, se ha avanzado del 10 al 15% en esa carretera, y ahora nos dice la administración de que el diseño de la carretera está mal y que el presupuesto que se había elaborado claramente no alcanza para la aspiración de todas estas comunidades de que se hagan los pasos a desnivel con las rotondas correspondientes y todo, por la seguridad de las personas. Si no, aquello sería una trampa mortal. Usted tiene esa ruta que corta toda esa zona en 4 carriles, vehículos que van a 100 kilómetros por hora, y imagínense a las personas tratando de cruzar de un lugar a otro de la autopista, las desgracias que van a suceder por allá. Entonces, o sí es importante el tema de los pasos a desnivel por el tema de seguridad ciudadana, seguridad de las personas. Bueno, aquí vemos, en este caso, en pelotas, chingo, desnudo, al Estado costarricense en lo que es la construcción de obra pública en Costa Rica. Mejor se hubiera dado de concesión esa carretera, se hubiera licitado a nivel internacional a una compañía para que haga los diseños como Dios manda, y entonces con los diseños bien elaborados se hace el cartel de licitación para concesionar la construcción de esa carretera, de tal manera que la plata no la tenemos que poner nosotros, que el concesionario venga y ponga la plata, luego pone un peaje para recuperar esa inversión. Eso es lo que se debió haber hecho en esa ruta 32 y no la barbaridad que se hizo. Vean ustedes que ya vamos a llegar a los 1.000 millones de dólares para completar una carretera que se pudo haber hecho a mitad de precio, que se pudo haber concluido hace rato si se hubiera animado en algún momento a hacer una alianza público-privada, darla en concesión esa carretera. Y esto es una fuerte llamada de atención para aquellas personas que dicen que no, que el Estado tiene que cargarse toda la obra pública. No, todo lo contrario, las obras más grandes de este país, todas hay que darlas en concesión. Hay que involucrarnos en las alianzas público-privadas, con el propósito de tener carreteras en buen estado, en buenas condiciones, construidas muy rápido, porque una carretera mejora el bienestar de todos, mejora la competitividad del país. Hoy esa carretera se convierte en un lastre para la competitividad del país. Lo que se tarda en esa carretera, las presas, esto y lo otro, todo eso hace que Costa Rica sea más caro, sea un lugar mucho más caro. Necesitamos resolver esto cuanto antes. De hecho, les invito desde ya a estar pendientes de una entrevista que le hice yo a Federico Villalobos sobre las alianzas público-privadas. Entrevistas del formato de sentidos opuestos. Esas salen los viernes a las 9 de la mañana. Es una entrevista donde entramos en profundidad en el análisis de qué podría concesionarse en Costa Rica. O sea, qué alianzas público-privadas podrían impulsarse en Costa Rica para que todos vivamos mejor. Así que pongan la atención a esa entrevista, compártanla con otras personas con el propósito de que vayamos derribando mitos alrededor de las alianzas público-privadas. Esa es la ruta. Hoy nos va a salir carísima esa carretera por insistir en que el Estado la debería hacer. Lo mismo pasó ahí en la zona caribeña, en la zona de Siquirres, con la planta hidroeléctrica que construyó el ICE, el proyecto hidroeléctrico de Reventazón, que estaba prevista para tener un valor de más o menos unos 500 millones de dólares. Había una empresa
dispuesta a construirla por 500 millones de dólares, llave en mano, donde ellos inclusive conseguían el financiamiento para hacerla. El Estado dijo, no, nosotros lo vamos a hacer, el ICE lo va a hacer, el ICE tiene la capacidad para hacerla, el ICE es la empresa más arrecha que hay en el planeta para construir obra pública, y el proyecto hidroeléctrico de Reventazón nos salió más o menos unos 1.700 millones de dólares. Estamos hablando 3 veces lo que le hubiera costado al sector privado realizar, y sin internalizar costos muy importantes como es el de haber partido el trayecto del ferrocarril hacia el Caribe. Hoy todavía escucho a alguna gente muy nostálgica, no, hay que rehabilitar el ferrocarril para mandar carga desde San José hasta Limón por el tren. Estas personas desconocen que para hacer el proyecto hidroeléctrico de Reventazón se inundaron 10 kilómetros lineales de esta línea férrea, y que para poder mantenerla pendiente y conectar un tramo con el otro se requiere hacer un túnel de casi 10 kilómetros que tiene un costo súper elevado, y entonces eso obviamente no va a suceder. Así que aquellos que sueñan con eso, no es por ahí, no es por esa ruta, habrá que ver qué otra ruta estarán pensando, pero no es por la ruta que va entre Turrialba y Siquirres, porque esa ruta hay 10 kilómetros que están inundados por la represa del proyecto hidroeléctrico de Reventazón. Pero nuevamente, el Estado haciendo Reventazón nos salió 3 veces más caro, y dicho sea de paso, esa planta está funcionando un poquito más allá de la mitad de su capacidad. Desde que entró en operaciones nunca ha funcionado al 100% de su capacidad. Esa es la realidad. Entonces el kilowatt hora que genera esa planta es todavía mucho más caro que lo que nosotros nos imaginamos, y por eso parte de las deudas astronómicas que tiene el Instituto Costarricense de Electricidad. Así que dejen de insistir en meter al Estado a construir obra pública en Costa Rica, porque el Estado es bien inútil. Todo nos va a salir mucho más caro y entregado en un plazo mucho más largo, y eso lo pagamos todos, con pérdida de competitividad, con un gasto público exagerado, deuda pública más cara, servicios públicos más caros para pagar esas deudas. Esa es parte de la desgracia de poner al Estado a construir estas obras tan importantes de infraestructura pública en nuestro país. Alianzas público-privadas son la solución para las grandes obras de Costa Rica.